Muy buenas a todos amigos de YouTube, en esta ocasión vengo con un video totalmente diferente a lo habitual, pero que en definitiva les interesará. Como ya sabrán, este canal se ha caracterizado por tener un solo fanfic y un one shot, pero ¿cómo reaccionarían si les dijera que tenía en mente hacer más fanfics? Tal y como escucharon, pero lamentablemente, por diversas cuestiones, estos fics nunca llegaron a ver la luz del día, y es por eso que en este video, les hablaré de mis fanfics cancelados, con la finalidad de mostrar lo que tenía en mente y de paso regalarles estas ideas para que el que guste, pueda hacer dicho fic o usarlas para un fanfic propio. Antes de empezar, este video está inspirado en aquellos vídeos que llegó a hacer el ya extinto señor R, le mando un enorme saludo en donde sea que se encuentre y por último pero no menos importante, la miniatura de este video fue hecha por el canal Enigma World, quien también es fanfictero y además tiene unos fics muy interesantes que a más de uno le encantará, el link de su canal estará en la descripción y en el comentario fijado, le mando un enorme agradecimiento por tremendo pedazo de miniatura. Ahora, sin más que agregar, comencemos. Tarble en Konosuba. Antes de iniciar como fanfictero, era un espectador como la mayoría de ustedes, uno de los fics que me inspiraron a entrar en este mundo fue el fic de Garou en Konosuba de Fic Universe o Teresia-chan. Luego de haber comenzado y tomado más experiencia en los fics, decidí que haría mi propio fic de Konosuba, para este quería usar un personaje muy poco conocido, al final opté por usar a Tarble, el hermano menor de Vegeta, luego de haber leído un fan manga sobre él, me dieron ganas de usarlo para mi fic. Ya con el protagonista elegido, solo faltaba planear la historia, para ello quería hacer lo mismo que mi fic de Johnny en Tate no Yusa. Que la historia tuviera un rumbo distinto por la presencia del personaje y sus acciones, para ello me di a la tarea de leer las novelas ligeras de Konosuba y ahí fue cuando todo se vino para abajo. No pude acabar el volumen 1, hace tiempo me vi el anime y me gustó, pero tratar de leer la novela se me hizo tedioso y aburrido, le doy mis respetos a aquellos que se leyeron toda la novela XD. Cabe mencionar que llegué a escribir un prólogo, que por obvias razones no fue completado. Con lo anteriormente dicho, eventualmente el fic fue cancelado, no obstante, ya tenía en mente varias ideas y cosas que podrían haber estado presentes en la historia, a continuación, les contaré dichas ideas. La historia comenzaba en la galaxia del Este, en donde Tarble junto a su esposa Gre viajaban hacia el planeta Tierra en busca de la ayuda de Vegeta, ya que los gemelos Abo y Kado estaban haciendo de las suyas en el planeta natal de Gre. Para su mala suerte, la pareja sería localizada por los gemelos, provocando una persecución, en la cual lograrían librarse de ellos, no obstante, las naves de ambos quedarían gravemente dañadas, provocando que aterrizasen de emergencia en un planeta cercano, siendo este el planeta donde se desarrolla la historia de Konosuba. Sí, la historia de Konosuba se desarrollaría en el universo de Dragon Ball, pero en un planeta distinto al que llegó Goku. Tarble y Gre comenzarían una nueva aventura para hallar una forma de reparar sus naves y reanudar su viaje. Bueno, lo anterior fue un resumen del prólogo cancelado, durante este, no me decidí si se desarrollaría antes o al mismo tiempo que la historia de Konosuba, por lo que las siguientes ideas en su mayoría, tomaban lugar durante la historia de Konosuba. ¿Recuerdan el capítulo donde Kazuma y compañía iban a enfrentar a un golem, y al final este era una creación de uno de los enviados a ese mundo? Pues aquí las cosas serían distintas. Además de golems, habría especies de cyborgs y robots, siendo derrotados por Tarble y el equipo de Kazuma, al final la mente maestra detrás de todo sería el Dr. Willow, quien al ver el poder de Tarble, decidiría derrotarlo para tenerlo como su nuevo cuerpo, tras una batalla, Tarble y compañía saldrían victoriosos. A lo largo de la historia, Tarble entrenaría con el fin de hacerle frente a los gemelos en caso de que estos los encontraran, sumándole a esto, Tarble recibiría Zenkais al ser curado por Aqua y aprendería de alguna forma, a sentir la presencia de los demás para no depender de su rastreador. En un punto de la historia, Abo y Kado llegarían a la Tierra, provocando caos y destrucción a su paso en busca de Tarble, este último finalmente los encararía, iniciando una batalla, al principio los gemelos demostrarían su ventaja, pero con el paso del tiempo Tarble remontaría gracias a su entrenamiento, poniendo en problemas a los gemelos, al verse acorralados estos se fusionarían, abrumando y dándole una brutal paliza al Saiyajin. La mente de Tarble estaría llena de ira, desesperación e impotencia al no poder hacer algo en contra de Abocado, antes de que la fusión diera el golpe de gracia, Tarble entraría en un estado nunca antes visto.
siendo este el Super Saiyan falso, dándole la vuelta a la batalla. Con su nueva transformación derrotaría definitivamente a esta fusión. Después de la batalla, Tarble y compañía celebrarían su victoria, además de que pronto podría marcharse usando las naves de los gemelos. Tarble trataría de volver a acceder a su transformación, fracasando en el proceso. El tiempo pasaría y una nueva amenaza se haría presente. Antes de morir, Avocado habría lanzado una señal de ayuda hacia su nuevo líder. La Tierra sería asediada por una flota de naves. Al cabo de un tiempo estas comenzarían a atacar, ejércitos y aventureros se unirían para repeler a este enemigo. Tarble y compañía llegarían para ayudar. El misterioso líder de esta flota finalmente aparecería, siendo nada más y nada menos que Kuriza, el hijo de Freezer, quien a diferencia de su padre, habría pasado muy desapercibido por su bajo poder de pelea, ganándose la vida conquistando otros planetas y formando su ejército de mercenarios. Gracias a la alerta de Avocado llegó al planeta para conquistarlo, y al ver al hermano menor del príncipe Vegeta no dudaría en querer matarlo para honrar a su padre. Un nuevo combate daría inicio, siendo aún más intenso que el de Avocado. Al principio ambos contrincantes se verían igualados. Kuriza pasaría a su forma final, mostrando una clara superioridad ante el Saiyan. Nuevamente Tarble accedería al Super Saiyan falso, asustando a Kuriza al recordar al Saiyajin de las leyendas. Pese a haber aumentado su poder, Tarble no habría superado al demonio del frío, este último aliviándose y humillándolo de paso. Tras haber perdido su transformación, Tarble vería su vida pasar frente a sus ojos. Sin embargo, aún no estaba dispuesto a rendirse. Levantándose con dificultad, apretaría sus puños para después soltar un poderoso grito que resonaría a lo largo del lugar. Kuriza estaría aterrado al ver a Tarble con una nueva apariencia, siendo esta el Super Saiyajin. Con su nuevo poder y aún asombrado, Tarble no perdería el tiempo para derrotar al demonio del frío. Tras recibir una brutal golpiza, Kuriza crearía una supernova para matar a Tarble y destruir el planeta. El Saiyajin cargaría un Galitjo para contrarrestarlo, los ataques chocarían, luchando por ver cuál sería el vencedor. Finalmente Tarble ganaría, matando a Kuriza y destruyendo parte de sus fuerzas en el proceso. El mundo entero celebraría esta victoria. Tarble y compañía serían vistos como los salvadores del planeta, ganando aún más fama y reconocimiento del que ya gozaban. Mucho tiempo después, Tarble y su equipo se habrían fortalecido considerablemente. Tarble ya controlaba el Super Saiyajin, el Y ya estaban listos para irse del planeta, pero antes ayudarían a sus amigos para derrotar al Rey Demonio. Durante el día del ataque al rey, una misteriosa niebla habría aparecido en todo el mundo. Esta degradaba el ambiente, provocando una peligrosa contaminación. Finalmente, todos llegarían a donde el rey demonio. Kazuma y su equipo se encargarían de este, venciéndolo con pocas complicaciones. No obstante, la niebla no había desaparecido. Aqua comenzó a tener un mal presentimiento gracias a sus poderes de diosa. Con ayuda de Whis y Vanir descubrirían que el origen de la niebla no estaba en este planeta, sino en uno no tan lejos de este. Con ayuda de las nuevas naves, todos irían hacia dicho planeta, siendo uno totalmente inhóspito. Al explorarlo llegarían a una especie de castillo, en donde encontrarían al causante de todo, siendo el Dr. Tsufuru Raichi. Este contaría su pasado relacionado con los Saiyajins y la conquista a su planeta. Este moriría, pero sería resucitado gracias a Aqua al verlo como un potencial héroe. No obstante, las intenciones de Raichi eran otras. Al renacer, llevaría a cabo su plan para vengarse de los Saiyajins. Usando su intelecto lograría abandonar la Tierra para ir hacia otro, y así continuar sus planes. Raichi habría creado su máquina llamada Hachiyak, que se alimentaba del odio, logrando crear clones de sombra de aquellos que generaban un gran odio. Una pelea comenzaría, el equipo pelearía contra los clones de todos los enemigos a los que se habían enfrentado. Tarble encontraría una abertura, logrando matar al doctor y aparentemente poniéndole fin a todo. Hachiyak reuniría todo el odio del Doctor, evolucionando a un imponente y poderoso ser. Sin dudarlo Tarble pasaría al Super Saiyajin para comenzar a pelear. No obstante, la diferencia entre ambos sería abismal, siendo Tarble quien se llevaría la peor parte. A lo largo de la batalla Hachiyak pasaría por distintas formas, como su segunda transformación y su forma múltiple. Gracias al equipo de Kazuma lograrían descubrir cómo vencerlo en esa fase. En el clímax de la batalla, Hachiyak usaría su forma gigante, poniendo al borde de la muerte al Saiyajin. Aqua descubriría que la forma de vencer a la máquina era entrar dentro de él y purificar su núcleo. Tarble pondría en marcha un plan, usando sus últimas fuerzas crearía una luna artificial, convirtiéndose en un Ozaru dorado, emparejando la balanza en la pelea. Así Kazuma y compañía entrarían en Hachiyak en busca del núcleo, mientras combatían algunas amenazas que yacían dentro de él.
Hago un paréntesis para decir que pensé en darle el Super Saiyan 4 a Tarble, pero al final no me terminó de convencer y lo dejé con su forma Ozaru. Luego de una exhaustiva búsqueda encontrarían el núcleo, Aqua lo purificaría, provocando que Hachiyak comenzara a autodestruirse. Luego de salir de este, ahora tendrían que lidiar con Tarble, quien no estaba acostumbrado a su forma Ozaru. Darkness le cortaría la cola, logrando que volviera a la normalidad, pero inconsciente y muy herido, el planeta sería destruido por la explosión de Hachiyak, todos escaparían hasta la Tierra y para la alegría de todos, la niebla finalmente había desaparecido. Pasados unos días de la batalla, finalmente Tarble y Grey se marcharían del planeta, no sin antes despedirse de sus amigos que hicieron a lo largo de su travesía. Con sus problemas resueltos, la pareja se dirigiría a la Tierra, ahora con el fin de tomar unas largas y placenteras vacaciones. Motoyasu en High School de XD. En este punto ya todos sabrán de qué van la mayoría de los fanfics de X personaje en DXD. El prota llega, enamora a todas las chicas, humilla a los enemigos de turno, se hace de un harem y les hace un chingo de hijos XD. Pero, ¿qué pasaría si hiciera un fic con un personaje que detesta a todas o bueno, casi todas las mujeres que existen? Y así nació esta idea. Escogí a Motoyasu ya que es de mis personajes favoritos de todo Tate no Yusa, además de ser el único personaje que cumplía con los requisitos anteriores. La historia tomaría de base la novela web de Tate no Yusa, comenzando durante la primera batalla de los héroes contra la diosa Medea ex Machina. Antes de que los héroes usaran la serie Zero en contra de Medea, esta asesinaría a Motoyasu, el cual aparentemente moriría. Como algunos han de saber, Motoyasu sobrevivió gracias al minutero Ryugon, el cual lo hizo retroceder en el tiempo, llevándolo hasta el día en que fue invocado, creando una nueva línea de tiempo que no estaba relacionada con la principal. Pues en esta historia, debido al ataque de Medea, el minutero se vería afectado, provocando que Motoyasu llegase al mundo de DXD. Al ver que estaba en un Japón distinto al suyo y que no estaba con el resto de héroes, Motoyasu se propondría el buscar una forma de cómo regresar, siendo su más fuerte motivación el ver una vez más a su amada Filo. Este fic fue cancelado debido a que no pude terminar de ver el anime de DXD, el exceso de ecchi me impidió seguir viéndolo, ni siquiera pude acabar el primer capítulo. Si bien, este fic no tenía muchas ideas concretadas como el anterior, me gustaría mencionarlas de todas formas. Debido al trauma de Motoyasu con las mujeres, el comunicarse con los personajes femeninos sería un gran inconveniente, y obviamente lanzaría sus típicos insultos hacia ellas. Motoyasu en algún punto conocería a Issei, este le recordaría a su antiguo yo, contándole todas sus desgracias al relacionarse con mujeres y por pensar con su otra cabeza, generando que Issei dejara de ser menos pervertido y siendo un poco más precavido con las mujeres, ambos formarían una especie de amistad. Una escena cómica que tenía en mente era que los protagonistas se sorprenderían al ver a Motoyasu conversar y ver con normalidad a Jaspe, descubriendo que este en realidad era un chico. De haber tenido un final, este sería uno en donde Raptalia con sus poderes de diosa llegaría a dicho mundo para llevarse a Motoyasu hacia la batalla final contra Medea. Lamento si este fic tuvo pocas cosas que contar, pero fue todo lo que se me ocurrió durante la planeación de este. Sigamos con el siguiente. The Punisher en Spy X Family. Como algunos ya sabrán, en este canal se subió un one shot de Punisher en Spy X Family, el cual básicamente sería el primer capítulo de un fanfic que había planeado, pero por distintas cuestiones decidí hacerlo como one shot. Si bien, en ese mismo video dejé un comentario con las cosas que pudieron haberse visto de haber continuado, me gustaría contarlas nuevamente con un poco más de detalle y agregando algunas cosas que se me olvidó mencionar. El Frank de esta historia no es el que todos conocemos, este sería Frank Jr. del universo Noir, quien tomó el manto de su padre para vengarlo. Para este Frank tomaría algunos elementos del Frank de los cómics Max para adaptarlos a esta versión. Fiona Frost sería su compañera a lo largo de la historia, ya que de haber sido Yor, Frank habría descubierto su identidad como asesina, además tenía otros planes para ella. Durante la historia veríamos flashbacks de su pasado junto a Frank, sus entrenamientos y su primera misión juntos. La idea de que fuese su alumna y compañera, la quise incluir luego de haber leído el run de Punisher escrito por Greg Rucka, además su aura y personalidad hacían cierta combinación con las de Frank. Varios villanos del lore de Punisher estarían en la historia, como Finn Coley, Mamanuchi y un nuevo Barracuda. Pensé en agregar a Nikki Cabela y al ruso volviendo de la muerte como un cyborg, pero simplemente no encontraba una manera de introducirlos. Además, el último estaba bastante fumado y para el bien de todos lo descarté definitivamente XD. Algunos arcos de Punisher Max serían adaptados, como la cocina irlandesa, Long Cool Dark y 6 horas para matar.
Durante el desarrollo de la historia, la pareja de espías iría desarrollando sentimientos hacia Anya, teniendo un cambio positivo en sus formas de ser. Habría guiños hacia otros personajes del universo noir. Frankie sería el compañero y amigo de Frank, desempeñando un papel muy similar al de Microchip, siendo compañero, informante, hermano falso y creador de algunas armas y aparatos para las andadas de Frank. Una de las ideas que tuve en mente, fue que Frankie crearía una armadura para Frank, siendo una especie de Iron Punisher, con la que se enfrentaría al ruso en su forma de cyborg. En algún punto, la organización Garden pondría su atención en Frank para eliminarlo, George sería la encargada de llevar a cabo dicha tarea, sin embargo, tendría a alguien más de su lado, siendo la mismísima Bullseye del universo noir. Una de las principales razones por las que cancelé este fic, fue por el estado actual de Spy X Family, ya que hasta la fecha no cuenta con un final y por lo tanto tendría que crear uno. Afortunadamente, tenía algunas ideas para el final de este fic. Durante el arco del atentado, los terroristas cumplirían su propósito. En el incidente, la identidad de Frank habría sido expuesta, por lo que sus enemigos se propondrían el matarlo y hacerle daño de cualquier forma. Cabe agregar que aquí Fincoley tendría relación con el atentado. Para empeorar las cosas, una nueva guerra estaría a punto de iniciar entre el este y oeste, con pocas opciones y sin mucha ayuda. Frank junto a su familia se propondrían en huir a otro país, no obstante, hacerlo no sería nada fácil, enemigos y autoridades le estarían pisando los talones. Aquí entrarían personajes como Yor, Bullseye y Barracuda, llevándolos al límite. Este nuevo Barracuda habría sido el hermano menor del original, teniendo como objetivo vengarse de Punisher, preparándose durante años, pero se enteraría de que aparentemente habría muerto. No sería hasta que años después se descubriría que el verdadero habría huido y ahora estaba en otro país siendo buscado. Con tal información, reanudaría su venganza. Habría un enfrentamiento entre la pareja de espías contra las asesinas, siendo una batalla llena de acción, brutalidad y mucha estrategia. Al final los espías saldrían victoriosos, eliminando a las asesinas, pero quedando casi al borde de la muerte. Sinceramente, una pelea que me quedaré con las ganas de escribir. La pelea de Frank contra Barracuda se situaría un tiempo después de su enfrentamiento contra las asesinas. Barracuda le contaría sus motivaciones, además revelaría que mató a Frankie para sacarle información, la cual no pudo obtener. Esto solo haría que el antihéroe se enfureciese aún más. Finalmente Frank ganaría, pero nuevamente quedando al borde de la muerte. Avanzada la historia, Fiona sería la primera en morir, luego de tener un pequeño combate contra autoridades en un viejo campo de minas. Con esto ya se pueden imaginar cuál habría sido la causa de su deceso. En su lecho de muerte tendría una emotiva despedida con Frank y Anya. Finalmente, moriría en los brazos de su compañero y esposo. Pasado un tiempo, Frank y Anya finalmente lograrían escapar del país. Sin embargo, debido a los combates tan frecuentes, Frank quedaría gravemente herido, comenzando a agonizar. Este tendría una emotiva despedida hacia la peligrosa, agradeciéndole por todos los momentos que habían pasado juntos y las cosas que aprendió junto a ella, para finalmente morir. La escena estaría inspirada en la muerte de Logan, además tomaría algunos elementos de Punisher The End. La muerte de Frank resonaría tanto en el este y oeste, siendo noticia y estando en boca de varios por mucho tiempo, conmoviendo a sus simpatizantes y personas a las que ayudó y protegió en vida. Con el paso del tiempo, movimientos y protestas iniciarían en contra de la guerra, usando como símbolo la calavera de Frank, similar a lo visto en el último número de Punisher Max. Habría una escena en la que protestantes de ambas naciones se unirían y derrumbarían el muro de Berlín, que en esa época se encontraba en construcción. Finalmente, y sumado a varios factores, ambas naciones se unificarían, evitando una nueva guerra mundial. Frank sería recordado como el vigilante que ayudó a unir a dos naciones, mientras que otros lo recordarían como un loco con una visión de la justicia muy retorcida. Anya habría sido adoptada por Sylvia Sherwood, para evitar que sufriese aún más y a manera de honrar la memoria de Frank y Fiona, dándole una mejor vida, teniendo su final feliz. Bueno, esa sería más o menos la trama que habría tenido el fic. Antes de continuar, me gustaría contar unas últimas cosas. Primero, tenía en mente un final alternativo en el que Frank sobrevivía, iniciando una nueva vida junto a la peligrosa. Una guerra mundial se desató eventualmente después de los atentados. Una de las consecuencias positivas habría sido la unificación del este y oeste. Centrándonos en los protagonistas, varios años en el futuro, un viejo y retirado Frank ahora vive y trabaja junto a Anya en su propia cafetería, llevando una vida feliz y tranquila después de todo lo que vivieron en el pasado.
Una idea un tanto rara si quieren llamarla así, era que Frank le enseñaría a Anya a usar armas, esto al ver que la peligrosa no tenía un talento entre comillas normal en el cual destacar, optaría por tratar de ver su talento con la puntería, descubriendo cierta capacidad en ella. Si vieron el one shot se darán cuenta que hice un guiño a esto. Lloyd iba a tener menciones en la historia, más no una participación. Frank habría hecho mención de refiriéndose a él como el camaleón por su habilidad con los disfraces. Además, un diálogo eliminado era uno donde Frank se quejaba por ser escogido para la operación Strix, preguntándose en dónde estaba el niño bonito para una misión como esa. Otra idea descartada fue la muerte de Anya, la cual recibiría un disparo luego de haber salvado a Frank de morir a manos de Barracuda. Como dije, esto fue descartado y además la idea me vino a la mente cuando planeaba la historia. Si notan la ausencia de personajes como Bond y Yuri, pues la verdad, me había olvidado de ellos jaja. Bond probablemente pudo estar en la historia teniendo el mismo papel que el original, mientras que Yuri pudo volverse loco al descubrir la doble vida de su hermana, sumándole a ello que fue asesinada por Frank, obsesionándose con este y jurando vengar a su hermana, muy probablemente habría muerto a manos de la pareja de espías. Pensé en incluir a Elektra, quien habría sido la compañera de Yor, pero al ver que eran iguales en ciertos aspectos, decidí cambiarla por Bullseye. Y por último, otra variante del final original era que Anya en lugar de ser adoptada por Sylvia, sería adoptada por el mismísimo Charles Xavier, hablándole sobre su nueva escuela para jóvenes con talentos como ella. Sí, consideré incluir a los X-Men en esta historia, pero al final deseché la idea. Además, hasta donde recuerdo, los X-Men del universo noir no tienen poderes y son más como unos mafiosos XD. Ahora, pasemos con el fanfic que más ganas tenía de hacer. De Spider-Punisher en las quintillizas. Como dije hace rato, yo era un espectador como la mayoría de ustedes. Al poco tiempo de iniciar con mi canal, noté que los fanfics de Spider-Man habían tenido un boom en YouTube después de haber pasado por varios años como fanfics muy desapercibidos. Hablando más específicamente, los fanfics de Spider-Man en las quintillizas se habían vuelto muy populares. Vi varios de estos en su momento y aún lo sigo haciendo, pero con el tiempo me di cuenta de que algunos no eran tan buenos como los recordaba. La mayoría tenían muy poca creatividad y las historias eran un copia y pega del anime y películas que eran usados. Fanfics flojos podría decir, hasta los considero como el nuevo Goku en DXD. Y es por eso que dije: Bien. Yo lo voy a hacer. Otra de las razones por las que decidí hacer mi fic, fue luego de haber leído el guión de la película cancelada de James Cameron sobre el personaje, me entró una gran inspiración, así que puse manos a la obra. Tenía pensado hacer este fic como un one shot, pero al final habría sido más como un prólogo, ni siquiera las quintis habrían aparecido XD. Una de las ideas iniciales fue usar al Spider-Man que todos conocemos, pero al final la cambié, ya que como saben, me gusta traer cosas refrescantes, creativas y nuevas en mis fics. Al final opté por usar al Spider-Man del What If, y si Peter se convertía en el castigador. Además, usaría algunos conceptos del Spider-Man de Cameron y de algunas versiones malvadas o que eran antihéroes. La historia de este Peter sería igual hasta que obtiene sus poderes. En esta versión quise darle un origen distinto. Al ir a una visita escolar a un museo, Peter se toparía con la exhibición de una reliquia llamada el ídolo araña. La peculiar reliquia llamaría la atención del joven, provocando que comenzara a curiosear con esta. Al llegar a la parte de la mandíbula, la reliquia haría un rápido movimiento, picando al joven, dejándolo desconcertado y con miedo. Luego de esto, Peter se marcharía rápidamente. Al pasar el tiempo, Peter se sentiría mal a causa de la mordedura, finalmente obteniendo sus poderes. En un principio se mostraría extrañado e incluso aterrado con sus nuevas habilidades. No obstante, poco a poco iría descubriéndolas y experimentando con estas, pensando en que podría obtener un beneficio de estas para ayudar a sus tíos. Con ayuda de un sastre crearía su primer traje, con todo listo se inscribiría en luchas clandestinas, ganando grandes sumas de dinero y cierto reconocimiento en el bajo mundo. Todo esto llegaría a oídos de un productor, invitando al joven a programas de televisión para aumentar sus ganancias y popularidad. Con el paso del tiempo Peter se habría hecho medianamente popular, pero toda esa felicidad terminaría en una trágica noche. Luego de trabajar, Peter regresaría a casa, viendo varias patrullas en las cercanías. Al llegar, las autoridades le harían saber del asesinato de su tío Ben a manos de un ladrón. La noticia impactaría al joven, llorando desconsoladamente junto a su tía. Al cabo de un tiempo la policía les contaría que habían dado con el paradero del asesino. Con esta información, Peter iría al lugar, totalmente decidido para vengar a su tío.
Al llegar, le daría una brutal paliza al asesino. Al verlo más de cerca descubriría que era el ladrón que había dejado escapar esa misma noche, culpándose a sí mismo por la muerte de Ben. El criminal trataría de usar su arma, pero fallaría gracias a la activación del sentido arácnido. Peter le arrebataría el arma y sin algún titubeo la accionaría, quitándole la vida y cumpliendo su venganza. Sin darse cuenta, un reportero habría entrado al lugar al ver a Peter balanceándose por los edificios. Antes de marcharse, sería tomado por sorpresa por este, sacando una foto de la escena en cuestión. La noticia cobraría cierto revuelo, planteando el nacimiento de un nuevo vigilante. El tiempo pasaría, Peter estaría triste debido a la pérdida de su tío, sumándole a ello la culpa por no haber detenido al ladrón, teniendo una gran culpa en su conciencia. Tras divagar sobre sus acciones y al usar sus poderes de forma egoísta, finalmente decidiría convertirse en un vigilante, jurando que nadie sufriría lo que el tío Ben mientras tuviera el poder para prevenirlo, mediante cualquier medio, incluso si llegaba a ser visto como un villano. El traje de Peter sufriría un nuevo cambio con tal de verse más intimidante e imponente ante los criminales. La personalidad de este Peter habría sido casi igual a la que todos conocemos, con la diferencia de que llegaría a ser serio y hasta amargado en ciertas ocasiones. Una de las tantas cosas que tenía en mente para este fic, era la incorporación de múltiples animes de temática escolar y románticas, ya sea para futuras tramas o cameos de ciertos personajes. Al final parece que muchos fanficteros tenían la misma idea que yo, jaja. Esta versión de Peter jamás habría trabajado para el Daily Bugle. El nuevo traje de Peter sería confeccionado con ayuda del personaje de Gojo del anime Sonobisuke Doll. Peter habría creado unas pequeñas pero letales ametralladoras que se activaban al igual que cuando disparaba sus telarañas. Con el paso de los días, las noticias y rumores sobre un vigilante con habilidades similares a las de una araña que golpeaba e incluso llegaba a matar a criminales se harían algo de qué hablar y debatir, dándole a este varios apodos como Spider-Man, The Spider y Spider-Punisher. En sus patrullajes, además de acabar con los criminales, Peter les robaría su dinero con el fin de mejorar su traje, ayudarse económicamente y apoyar a los más necesitados. Habría una escena en la que Peter robaría una enorme cantidad de dinero, en donde gran parte sería dada a los más necesitados, esparciéndolo por los aires. Este Spider-Man crearía diversos artefactos para combatir el crimen, usando sus conocimientos y dinero para ello. Además habría tenido una especie de guarida en la que trabajaría y haría diversos experimentos. En esta historia veríamos a otros vigilantes como los Defenders, conformados por Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones y Iron Fist, los cuales tendrían que trabajar en ocasiones con Peter, pese a sus diferencias e ideales, además de tener distintos roces con ellos. En cierto punto, las hermanas Nakano llegarían a la Gran Manzana como estudiantes de intercambio, siendo inscritas sin muchos problemas gracias a las influencias de su padre. Durante su introducción habría algunos momentos cómicos como choques culturales y problemas por la barrera del idioma. Eventualmente Peter sería contratado para ser el tutor de las hermanas, llevándose una sorpresa al ver que todas eran familia. No obstante, tendría diferencias con ellas debido a sus actitudes. Con quien más habría tenido problemas sería con Nino, con la que a lo largo de la historia, su relación no habría hecho más que empeorar. Inclusive habría una escena donde Peter llegaría al límite de su paciencia, diciéndole las verdades de cada una de las hermanas. Sus palabras habrían sido hirientes pero ciertas, haciendo que éstas reflexionasen sobre sí mismas. Con el paso del tiempo Peter ganaría la confianza de casi todas las hermanas, analizando sus defectos y cualidades para ayudarlas tanto personal como académicamente. Debido a que la historia estaría situada en Estados Unidos, varios arcos de las quintillizas no se verían o se desarrollarían de manera distinta. Una de las preguntas que ustedes han de tener ahora es, ¿quién iba a ser la ganadora? Pues, sería Ichika. La razón: quise darle un giro distinto a este fic. En lo personal me tenía cansado que las mismas tres quintillizas fueran la novia de Peter en cada fic que veía. Obviamente la relación entre estos dos se habría desarrollado a lo largo de la historia, pero no se preocupen, la relación de la araña con las demás hermanas habría estado en buenos términos, menos con Nino. Mientras sus asuntos como tutor parecían mejorar, su vida como Spider-Man comenzaría a complicarse debido a la aparición de supercriminales. Ante la inexperiencia combatiendo contra criminales con habilidades y fuerza similares a la suya, saldría perdiendo en la mayoría de encuentros. No obstante, aprendería sobre sus debilidades y cosas que podría usar para vencerlos. Con tal información, mejoraría su traje y armamento para futuras peleas.
Eventualmente los 6 siniestros harían su aparición y nuestro vigilante tendría que detenerlos. La pelea habría sido a muerte, ya que los villanos tenían en cuenta que Spider-Man era alguien que no se andaba con juegos. Una escena que ya tenía en mente era la muerte de la mitad del grupo. Gracias a un ataque de Electro, Spider-Man conectaría este ataque con sus telarañas hacia Sandman y Octopus, el ataque convertiría en vidrio a Flint, mientras que Octavius moriría casi al instante, Spider-Man reduciría a Flint a una pila de vidrio con sus balas, y Electro moriría gracias a las balas de pulso electromagnético. Prosiguiendo, Peter eliminaría a los villanos, aumentando su fama dentro del bajo mundo y ganándose el miedo incluso de las personas. Avanzando, Peter decidiría nunca revelar su identidad a sus seres queridos, esto al ver las reacciones y opiniones respecto a sus acciones como vigilante, además de querer alejarlos del mundo en el que estaba. Luego de la muerte de la mayoría de supervillanos, Peter robaría la tecnología de estos para usarlos contra el crimen, tomando cosas como los tentáculos de Doc Ock, la tecnología de ilusiones de Misterio, el veneno y traje de Escorpión, el metal del traje de Rhino, la tecnología de Vulture, el planeador y armamento del Duende, etc. Creando un traje altamente tecnológico, siendo aún más fuerte y dando una vez más un duro golpe contra el crimen. Algo a agregar, es que Peter estaría enemistado con la policía, al principio cierta parte estaría a favor de sus acciones, pero luego de que detuviese y entorpeciera los actos de oficiales corruptos, rápidamente sería puesto como uno de los más buscados. A diferencia de la historia principal, las interacciones con el padre de las Nakano serían muy pocas e incluso Peter sospecharía de este. Las hermanas mencionarían que su padre se preocupaba mucho por ellas, llegando a ser sobreprotector, pese a que no eran sus hijas biológicas, además de ser un respetado hombre de negocios. Mientras tanto, un nuevo jefe criminal estaría ocupando los huecos que habían dejado jefes y villanos que había matado Spider-Man, provocando una nueva ola de crimen en la ciudad. Este resultaría ser el mismísimo Wilson Fisk, alias Kingpin, y para el asombro del arácnido, este sería el padre de las Nakano, quien tiempo atrás, en un viaje de negocios conocería a la madre de las hermanas, eventualmente contrayendo matrimonio. Lamentablemente la madre fallecería, no obstante, las hermanas no tendrían que preocuparse por su bienestar, ya que su amoroso padre haría lo que sea para protegerlas. En un flashback se mostraría una escena en la que Fisk torturaría brutalmente al padre biológico de las Nakano, en venganza por todo lo que habrían sufrido ellas y su madre, una escena inspirada del Kingpin del universo Max. Peter entraría en un conflicto al no saber qué hacer con el villano que se suponía era el padre de sus amigas y su pareja. Aquí quiero hacer una pausa, ya que desde este punto comenzarían los distintos desenlaces que pudo tener la historia de Spider-Shadow. La historia del mismo nombre habría tenido una adaptación en este fic. Peter habría obtenido al simbionte, siendo el origen de este como el de la serie Ultimate Spider-Man. Además de darle un nuevo traje, Peter sería atormentado por el simbionte con sus errores del pasado, además de potenciar sus pensamientos negativos, poco a poco siendo seducido por el poder, cambiando drásticamente su comportamiento, mostrándose hostil con sus seres queridos y por otro lado, siendo más brutal y sanguinario con los criminales e inclusive se habría distanciado de la tía May, viviendo en otro lugar donde nadie lo molestase. Y Chica hablaría con Peter sobre su comportamiento, mostrándose preocupada por su novio, pero este no le haría caso, inclusive siendo grosero y en un arranque de ira, terminaría su relación con ella. En cierto punto, Chica volvería para tratar de ayudar a Peter, topándose con una grotesca escena en la que encontraría una especie de nido viscoso. Ahí se revelaría que el simbionte se habría apoderado en casi la totalidad de Peter, presentándose como Venom, para después marcharse y provocar una ola de caos en la ciudad. Con todo esto, Chica descubriría que Peter era Spider-Man, procesando toda la información y sin saber qué hacer, entraría en una profunda desesperación. Para su suerte, los Defenders, quienes habían notado el cambio brusco en el vigilante, ya estaban listos para ponerle fin a esta nueva amenaza de una vez por todas. Mientras los Defenders se apresuraban para crear un plan en contra de Venom, este atacaría sin piedad a criminales, devorándolos de formas grotescas. Inclusive planeaba una escena en la que Venom irrumpiría en una prisión, en la que haría una masacre devorando a todos los reclusos. Finalmente llegaría la confrontación final. Los Defenders lucharían en contra del simbionte, teniendo como campo de batalla el centro de Nueva York. La pelea sin dudas habría sido brutal. Jessica y Daredevil habrían fungido como los estrategas, Luke y Iron Fist habrían sido el poder de ataque. Con ayuda de Chica lograrían que Peter luchase internamente contra Venom, enfrentándose a sus mayores traumas y temores.
Todo culminaría con Peter siendo salvado de Venom, mientras que Iron Fist lo derrotaría. Aquí la identidad de Peter habría sido expuesta, sin nada más que hacer, sería arrestado por los crímenes que cometió siendo vigilante. La mayoría de neoyorquinos abogarían a favor de la libertad del joven, mientras que otra parte reprobaría sus acciones por encima de la ley. Pese a tener la mayoría de apoyo por parte de la población y a Nelson y Murdock como abogados, esto no lo libraría de ir a prisión, siendo encerrado por un largo tiempo. Su pareja como amigos y tía nunca lo habrían abandonado en ese largo tiempo. Un Peter adulto finalmente sería puesto en libertad, teniendo un emotivo reencuentro con sus seres queridos, iniciando una nueva vida con la persona que más amaba. La última escena habría sido un monólogo de Peter, mientras este encontraba su traje y artefactos, para después destruirlos. Pensaba que protegía a sus seres queridos, pero solo aumentaba los ciclos de violencia, entendiendo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y ahora podía usar sus dones de otra forma, para ayudar a quienes más amaba. Este monólogo terminaría con Peter dejando sus cosas en un bote de basura, recreando ese icónico momento que todos conocemos, ahora con un nuevo propósito y futuro por delante. Y como escena extra, un vistazo a Peter y Chica en el futuro, siendo padres y afrontando los retos de una pareja casada. Segundo desenlace. Todo seguiría su curso hasta el combate final. Aquí la identidad de Peter no habría sido revelada gracias a la rápida intervención de los Defenders. Iron Fist habría derrotado aparentemente a Venom. Peter sería puesto a salvo, no obstante, el daño ya estaba hecho, los numerosos daños y víctimas dejados por Venom comenzarían a cobrar factura, la ciudad entera pedía la captura de Spider-Man y un severo castigo para este. Peter estaría en mal estado por estar tanto tiempo unido con Venom. Peter sería duramente reprendido por el equipo de vigilantes y Chica, este se replantaría sus acciones como vigilante, luego de una larga y emotiva plática con mi chica, tomaría la decisión de dejar sus acciones como vigilante, para así iniciar desde cero, dejando atrás los ciclos de violencia, con el fin de ser un mejor sobrino, amigo, novio y a futuro, un buen esposo. Un período de paz comenzaría. Peter se centraría en su nuevo futuro, teniendo como meta el volverse un gran científico. Toda esta paz sería rota de nuevo con la aparición de un nuevo villano. Durante la recolección de restos en el centro de Nueva York, un fragmento del simbionte habría sido encontrado. Este sería obtenido por Kingpin, eventualmente haría simbiosis con este, descubriendo que el mismísimo Spider-Man era el tutor de sus hijas. El simbionte obtendría una especie de evolución, volviéndose de un color escarlata y dándole más agresividad y fuerza a su usuario. Un día cualquiera, Fisk atacaría a Peter, decidido a terminar con él definitivamente. Al ver a su atacante pensaría que se trataba de Venom, pero el aspecto de este lo pondría en duda. Viéndose casi expuesto, Peter se vería obligado a ponerse su traje, usaría su armadura para acabar con Venom. No obstante, este mostraría habilidades que nunca había usado, como la creación de armas a base de su cuerpo, resistencia a sus típicas debilidades, además de una violencia y agresividad nunca vista. Peter sería puesto al límite una vez más. En ese instante Fisk revelaría que en realidad el simbionte no estaba solo, refiriéndose a ambos como Carnage, explicando sus motivaciones, en especial matar a Peter para evitar que frustrara sus negocios turbios. Peter notaría que algo estaba mal, viendo a Fisk muy cansado y demacrado, deduciendo que Carnage lo estaba consumiendo, trataría de hacerlo razonar, pero todo sería en vano. Luego de un largo enfrentamiento la batalla llegaría hasta el edificio de las Nakano, en donde Fisk desenmascararía al arácnido, impactando a las hermanas a excepción de Ichika. Peter haría lo mismo, logrando que por un breve pero clave instante, se divisara el rostro de Fisk, provocando que sus hijas entrasen en shock al ver la otra cara de la moneda. Fisk trataría de deshacerse del simbionte para hablar con sus hijas, pero Carnage lo impediría. Peter tendría un mal presentimiento, sabiendo que Fisk no resistiría el estar unido con el simbionte. La batalla llegaría a su clímax con Peter usando sus artefactos e inteligencia para debilitar al simbionte. En un último intento trataría de sacar a Fisk por la fuerza, pero para su horror, Fisk había sido consumido, sus huesos fueron lo único que quedaba. Ahora, Carnage buscaría unirse a Peter. Usando sus ondas de choque lograría aturdirlo y finalmente, usaría todas sus balas especiales contra el simbionte, dándole fin a esta amenaza. Un funeral para Fisk sería hecho por las Nakano, pese a que los crímenes de su padre no tenían perdón. Ese hombre había sido su padre durante muchos años, quien estuvo con ellas durante los peores y más duros momentos. Eventualmente Peter le contaría toda su historia al resto de las hermanas. Su relación con ellas ahora estaba en un punto delicado, pero no había nada que el tiempo y diálogo pudieran resolver.
Unos años después, Peter habría fundado su empresa de tecnología, Parker Industries, gracias al financiamiento de la familia Nakano. También habría formado una familia con Ichika, resultando de este amor el nacimiento de sus hijos Mayday y Benjamin Parker. Peter habría hecho del mundo un lugar mejor gracias a sus inventos e intelecto, dejando su marca para bien en la historia. Tercer desenlace. Nos remontamos hasta la batalla final, con la diferencia que Peter lograría vencer al simbionte, obteniendo el control total sobre este, convirtiéndose en una especie de agente Venom. Este es el desenlace más corto, ya que no pensé mucho en él. Cuarto desenlace. Bueno, en este camino no estaba contemplado Kingpin como villano final, sino a Norman Osborn como el Duende Verde. Una de las ideas que tenía en mente era la implementación del ejército Goblin en una batalla para acabar con Spider-Man y el resto de los vigilantes de la ciudad. La apariencia de este duende sería muy similar a la de su versión Ultimate. La batalla final entre el arácnido y el duende habría sido épica. Para que se hagan una idea, esta pelea tendría mucha inspiración de la batalla entre Superman y Doomsday. Tanto héroe como villano darían todo de sí en este combate. El clímax de este encuentro llegaría con el duende secuestrando a Ichika para después ir hasta el puente de Brooklyn, en donde le daría dos opciones a Peter: tirar su armamento y saltar al vacío para morir y así dejar viva a la chica, o de lo contrario la solitaría con muy pocas posibilidades de ser salvada. Sin pensarlo dos veces, Peter dispararía consecutivamente 3 balas especiales que le pondrían fin al duende. Para su temor, esto provocaría que soltase a la Nakano. Nuestro héroe rápidamente saltaría para salvarla. Una telaraña lograría conectar con ella, pero antes de que una tragedia ocurriese, el subconsciente del arácnido haría una movida crucial, cambiando la trayectoria de caída en lugar de detenerla en seco, creando una cama de telarañas, amortiguando levemente la caída, dejando malherida a la Nakano, la cual tendría problemas para respirar. Rápidamente le daría primeros auxilios. Al recobrar la conciencia, Ichika vería el rostro de Peter, estando sorprendida al descubrir la identidad del vigilante. Un tiempo pasaría desde la batalla. La relación entre Peter e Ichika habría pasado por momentos difíciles debido a la doble vida de Peter, pero eventualmente arreglarían las cosas entre ambos y ahora Peter tendría un nuevo camino para recorrer junto a la persona que amaba. Veríamos una escena en donde Peter dejaría su traje y artefactos destruidos en la basura, renunciando definitivamente a su vida como vigilante. Años después y similar al segundo desenlace, Peter habría fundado su propia empresa y ahora sería padre de familia junto a Ichika. Y bien, esos son todos los rumbos que pudo tener esta historia. Antes de pasar a otra visión que tenía de este fic, quisiera mencionar unas cosas que pudieron haber ocurrido. Tomando de inspiración la serie Ultimate Spider-Man, Carnage pudo haberse unido a una de las quintillizas. La candidata más probable hubiese sido Nino. Una variante del final del cuarto rumbo era que la batalla final ocurriría en el centro de Nueva York, en donde, haciendo referencia a la batalla final de Superman y Doomsday, Peter moriría luego de darle el golpe de gracia al duende, y Chica descubriría de esta trágica manera la doble vida de su novio. Un enorme funeral se habría llevado a cabo, en donde tanto conocidos como vigilantes estarían presentes. La última escena habría sido una en donde todos estarían ante una estatua o memorial de Spider-Man, en honor a su sacrificio y acciones durante toda su trayectoria como vigilante. Probablemente hubiese adaptado el arco Devil's Reign, en donde Kingpin buscaba lanzarse como alcalde de Nueva York con el objetivo de encargarse de todos los vigilantes. Durante el arco de Venom habría usado fragmentos de simbionte para entre comillas revivir a los 6 siniestros, convirtiéndolos en sus secuaces. Una escena post-créditos que pudo estar, era la que salía en el What If original, en donde Frank Castle encontraba el traje y dispositivos de Peter, convirtiéndose en el nuevo castigador. Frank Castle pudo estar en el fic. Esta versión habría salvado a su familia en Central Park. Además sería un detective que tendría como propósito atrapar a Spider-Man. Este concepto lo quise usar luego de leer algunos cómics de Spider-Man, pero al final solo quedó en una idea. Si notan la ausencia de personajes como Harry o Mary Jane, es porque no los tuve del todo contemplados para estar en la historia. Antes de dar por terminado este video, me gustaría contarles de otra versión que tenía para este fic, y siendo sinceros, pudo ser algo muy creativo e interesante de ver. Powerless. Esta historia tomaría bastante inspiración de la saga de cómics Powerless y del número 5 de la serie End of Spider-Verse que se publicó el año pasado. En esta historia no existirían personas con superpoderes, los héroes que todos conocemos tendrían vidas normales. Peter Parker sería un joven de preparatoria muy brillante, quien habría sido criado por sus tíos May y Ben. No obstante, no todo era color rosa, ya que sufría acoso y burlas en la escuela, principalmente por Flash Thompson.
Su vida y la de sus seres queridos daría un giro cuando en una noche un ladrón llegaría a la casa de los Parker en busca de un supuesto tesoro que se encontraba en la casa. Al ver que la vida de sus tíos estaba comprometida, Peter trataría de someter al ladrón. Durante un forcejeo, el ladrón le dispararía a Peter. El tío Ben, lleno de rabia, golpearía al ladrón hasta dejarlo inconsciente, mientras May trataba de ayudar a su sobrino. Después de un tiempo, en el hospital se le daría la mala noticia a la familia que la bala habría dañado una parte importante de la pierna de Peter, la cual no tendría una completa recuperación, provocando que ahora el joven usara muletas para caminar. Pasaría un tiempo desde aquel incidente. De vuelta a la escuela, Peter seguiría recibiendo burlas, pero estas se detendrían gracias a Flash, quien reconocería lo valiente que era Peter al querer salvar a sus tíos, así ganándose su respeto y el de toda la escuela, volviéndose amigo de su bully, y de aquellos que lo hacían menos, incluso comenzando a darles clases para mejorar sus notas. La vida de Peter habría tenido un gran cambio para bien, pero eso no sería todo, ya que recibiría el trabajo de ser el tutor de 5 hermanas que habían sido transferidas a su escuela, afrontándose a un nuevo reto. Bueno, esta versión no estaba tan trabajada como la anterior. Algunas cosas que tenía en mente eran: Peter habría sido mordido por una araña, pero en lugar de darle poderes le habría atrofiado el brazo, dejándolo en mal estado y casi inútil. Esto al final lo descarté, el pobre ya tenía mucho peso encima. Peter dándole clases a las Nakano junto a sus amigos de preparatoria. Flash habría tenido de pareja a una quintilliza al igual que Peter. A lo largo de la trama Peter iría superando muchas de sus inseguridades, además de mejorar como persona. May y Ben habrían tenido una mayor participación en la historia. Pensé en introducir villanos entre comillas, tal y como pasa en Powerless con Norman Osborn, pero al final esto realmente no me convenció. Al final de la historia Peter se habría casado con una de las Nakano con la que habría formado una familia, además de haberse convertido en un exitoso científico e inventor dueño de su propia empresa. Para terminar, quisiera agregar unas ideas para fics de este tipo que alguien podría aprovechar si lo sabe manejar. Un fic de Peter en el que ya tiene pareja y debe lidiar con los sentimientos de las Nakano sería algo muy interesante de ver. Un fic de Peter en donde es el tutor de las Nakano y además ya está casado y con su hija recién nacida, sin duda es algo que a más de uno le gustaría ver. Aquí podrían tomar de base historias como la de Renueva tus votos Spider-Man, y la de Peter B. Parker después de los eventos de Into the Spider-Verse y antes de los de Across. Otro un tanto polémico por así decirlo, sería uno en donde Peter no elija a ninguna quintilliza. En serio, me gustaría ver qué cosas podría idearse un fanfictero para que esto ocurra. Jaja, podrían poner al hombre que araña o al huevo y ver como protas XD. Y así, hemos llegado al final de este video. Díganme qué les parecieron mis ideas, cuál de todas les habría gustado que hiciera. Háganmelo saber en los comentarios. Les recuerdo que estas ideas son para que ustedes puedan usarlas como gusten para hacer sus fics. Bueno, sin más por agregar, me despido y espero verlos en un próximo video. ¡Hasta luego!